Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo, una vez más con todos ustedes. Ya esto es una costumbre que nos juntemos junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana. En lo que queremos conversar, compartir nuestras opiniones sobre los temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales. ¿Verdad que sí, Osvaldo? Claro. Ahí es. Una noticia muy impactante, un hecho muy impactante en esta semana ocupó las principales páginas de los periódicos, los principales portales del internet, las principales cámaras también de los medios televisivos. El hecho de Higüey, se dice de Higüey, pero en realidad es en el distrito municipal La Otra Banda, donde falleció la adolescente de 16 años, concretamente en el sector Vista Alegre de esa comunidad. Y entonces hay muchas especulaciones, pero lo que está claro es que el tribunal de esa ciudad allá dispuso medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez. Él está imputado como principal sospechoso de la muerte de Esmeralda Richies, y junto con él hay una vinculación ahí de un primo de ella, Rubiel Morillo Martínez, quien parece como que era una especie de amigo canchanchan de este profesor, y eso ha consternado a todo el país por la forma en que se presentaron los hechos y por el mismo hecho en sí, Osvaldo. Una situación muy dolorosa. Primero hay que pensar, ¿verdad?, en la familia. La niña primero, la jovencita, ¿verdad?, víctima. Cómo pierde la vida en circunstancias tan terribles, cómo esto involucra, es un drama tremendo, a un docente, al profesor, parece que no sé si era profesor de ella o solo, bueno, del centro donde ella estudiaba. Y entonces las circunstancias que la verdad es que resulta muy doloroso incluso hasta referirse a eso, pero es un tema que ha impactado a la nación. Una jovencita, me parece que de 16 años. 16 años, sí. Todo el mundo habla de cómo era, de su solidaridad, de cómo se relacionaba con los amigos. Y parece que cayó en una situación ahí inexplicable, ¿verdad? Ya eso, no voy a entrar en detalle, porque eso ha salido en abundancia y ha sido objeto de análisis y tema en los medios de comunicación, sobre todo en los medios electrónicos y en los periódicos de papel. Pero hay algunos detalles que inevitablemente por ejemplo, el Ministerio Público está acusando al profesor. John Kelly Martínez. Sí, lo acusa de violación, de que hubo una violación sexual. Y al mismo tiempo la familia habla de que él le había dado unas pastillas abortivas. Me llama la atención ese detalle. Violación sexual, y al mismo tiempo la familia dice que él le había dado unas pastillas abortivas. Entonces sí, me choca, pero como quiera que sea, un hecho terrible que hace a uno pensar, ¿verdad?, acerca de las libertades de los jóvenes, de la independencia y los límites, ¿verdad?, en las relaciones de familia. Inevitablemente genera ese tipo, los detalles también, lo que pasó durante esa jornada, la barbaridad del tipo. Si se comprueban, ¿verdad?, los hechos que se le imputan, todo sugiere que él aparece como el principal responsable, el profesor. Cómo ese barbarazo no, ante la situación, ¿verdad?, cómo no terminó por lo menos, ya cometiste la barbaridad. Sí, la barbaridad, para no llamarla de otra manera, llévala a un centro médico, préstale la atención médica, la atención debida, no, la deja en su casa y la acompaña inclusive por algún momento, y ella se encierra en una habitación y se desangra. Eso es un horror. Entonces, la familia consternada, dolorida, es una pérdida terrible. Y las familias, en general, de la familia dominicana, tiene también que hacerse algunas interrogantes. El momento que está viviendo, ¿verdad?, la humanidad, de cómo, ¿verdad?, las personas se vuelven, no digamos adultos precoces, sino como van desarrollando actitudes, formas
más bien propia de los adultos y las mismas libertades y permisividades, pero bien. Nada de eso puede conducir en forma alguna a victimizar a quien ya es una dolorosa víctima, y mucho menos a su familia que sufre, pero como quiera, las reflexiones tienen que ser inevitables, porque cualquiera que tenga hija, hijo, se ve en este cuadro de horror. No quiero entrar en más detalles, esos son temas que para nosotros son difíciles, yo no lo oculto. Hay quienes lo manejan desde otra perspectiva, el morbo y todas esas cosas, pero vamos a dejarlo ahí, no sé. Sí, otro caso, Osvaldo, que sacudió también la conciencia nacional es el hecho en el que perdió la vida el niño Donelly Martínez, de 11 años, en Santiago, en una actividad que debía ser festiva, de celebración del carnaval de esa ciudad el pasado domingo, y en el que todo es, hay que ver lo que es eso, lo que refleja eso en Bonao, La Vega, Santiago, la celebración de estos carnavales, y de repente se desluce todo esto, se llena de sangre, de luto, con un hecho como el que aconteció. Todavía no se puede decir que las cosas fueron de tal o cual manera. Lo único que se sabe es que el niño está muerto, sepultado ya, un muchacho con condiciones seccionales, estaba seleccionado incluso para participar en una competencia de matemáticas. Sí, Olimpiadas de Matemáticas patrocinadas por el Ministerio de Educación. Y entonces, pues está, como te digo, está sometido a la justicia el cabo de la Policía Nacional que participó en el operativo en el que sucedieron los hechos. Como decíamos en el caso de la joven que falleció en Higüey, uno no puede decir fulano tal es culpable o no, porque para eso están los estamentos de la justicia, para aclarar esas cosas, castigar a quienes hay que castigar y pues naturalmente poner en marcha lo que los seres humanos han determinado que son las reglas para tú castigar lo que es una violación. Siempre hay más de una versión en las cosas, el policía da la de él, el papá del niño da la de él, los que estaban ahí participando de la fiesta dan la de ellos, pero el hecho doloroso es que ese muchachito está muerto. Claro, no debería ser, pero ahí como quiera hay un tipo que apretó un gatillo, manipuló un arma, que como dijo el jefe de la policía, no está para ofender, sino para defender. Eso lo dijo una vez Jorge Blanco, después de la matanza de abril del 84, que los militares no estaban para ofender, sino para defender, y la policía es uno de los roles que juega. La policía vigila preventivamente para que no hayan ilícitos, su misión es proteger a los ciudadanos, y no se entiende que un hecho en medio de una celebración de festival como se tratara, porque una gente tuvieran una bocina a alto volumen, la policía tenía que excederse. Entonces, ahí hay también un problema de uso irracional de la fuerza. Y hay un código. Los policías deben comportarse con un código. Se supone que se le entrena sobre eso cuando el tipo, pero además se supone que porque el cabo, pero hay un jefe de la patrulla. El tipo podía disparar por su cuenta, pero se supone que él estaba bajo una directriz, era una patrulla, no era él solo. Pero como que era en un festival, en un carnaval, que es música, que es alegría, ¿verdad? Que participa. ¿Cómo tú vas a lidiar con, además, el frente de un negocio que era propiedad del padre, heredado del padre del muchacho? ¿Cómo tú pretendes prohibir, verdad, que usen una bocina? ¿Qué puede ser de alto decibel en medio de un carnaval? Sí. Entonces, ¿por qué le querían incautar? Porque ahí parece que se origina la cuestión. ¿Por qué le querían incautar la bocina? Pero además, ¿por qué había que ejercer violencia para incautarla? Es decir, ahí hubo un uso, primero, un abuso de autoridad en un primer momento. Y segundo, hubo un uso excesivo. Pero el poder político y ya la pérdida de la vida de ese niñito, ya no hay cómo repararlo. Sin embargo, el poder público ha tratado de hacer lo que puede, reparación. El mismo jefe de la policía, el general Ten, don Eduardo Ten, ha ido, ha visitado a la familia. Sí, también la vicepresidenta de la República ha visitado a la familia, ha tratado de dar conformidades y todas estas cosas, pero ya la pérdida. Y todo eso
erosiona lo que es la imagen de una institución que el gobierno se ha empeñado tanto en tratar de que mejore, de que cambie frente a la ciudadanía, pero es un tema muy difícil porque son un grupo de hombres que andan en la calle que se salen de lo que son las normas con las que deben someter, lo que es el protocolo de comportamiento frente a ciudadanos a los cuales ellos deben proteger y no maltratar. Sí, es tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Esta semana, Osvaldo, el pasado 16 de febrero se cumplió un aniversario más. Se conmemoró. El 50, no es uno más. 50 años. Oye, pero el tiempo pasa. ¿Tú estabas vivo, Lito? Viva acá, Osvaldo. ¿Estás jovencito? Yo me movilicé allá en mi pueblo de Tamayo, en el liceo, cuando anunciaron que lo habían... Se decía que asesinado. Lo habían fusilado. Sí, lo habían fusilado. No, lo asesinaron acá. El 16 de febrero. Tiró hasta la última bala, lo que se ha dicho. Viendo, sí, peleó hasta el final, pero lo capturaron vivo y lo asesinaron. Hay que recordar por qué pasó el jefe de operaciones, el general René Bochán Javier. Y el ministro de la Fuerza Armada, el secretario, era Milo Jiménez. Y Balaguer, el presidente de la República. Que tú recuerdas que... Ese hombre no lo iban a asesinar sin la orden del presidente Balaguer, ya capturado. Que yo lo tenía ya fijado. Están mencionando que el general Ramiro Matos González también tuvo que ver con eso, ¿verdad? Y están pidiendo que lo saquen de la Academia de la Historia. Sin embargo, yo vi que Hanler Herman escribió un libro conjuntamente con él. Y Hanler Herman, pero era fue protagonista, claro, de la guerrilla. Son de los yo no entiendo a veces. Guerrillero. Pero que de Camaño se quedó una parte de eso, de esa forma en que murió, pero hay que recordar que Camaño fue presidente de la República constitucional, en armas. Sí. Es un hombre que tenía problemas con Balaguer. Fue el hombre que cabezó el enfrentamiento del imperialismo norteamericano en las calles de Ciudad Nueva, de la antigua ciudad colonial. Juró como presidente de la República en contra de la invasión norteamericana que se produjo el 28 de abril. Invasión, sí. O sea, la insurrección había comenzado el día 24 de abril y Camaño con un grupo de militares de 1965 con un grupo de militares sí, se declaró en rebeldía contra esta situación. Apoyó el movimiento que surgió producto del golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963. O sea, que fue un acontecimiento producto de la acumulación de factores en contra de ese hecho que le dio un duro golpe al sistema democrático que apenas comenzaba con la salida de Trujillo. O sea, que Camaño no se puede ver nada más como el guerrillero que vino el 2 de febrero del año 1973. El 3, y murió el 16. No, un hombre de la patria, un hombre que fue declarado y asumió el poder como presidente de la República y designó su gabinete y todo esto, Osvaldo. Hay una parte de esa historia que la verdad es que no se ha contado. Camaño sale de Cuba, ¿verdad? Camaño antes fue enviado a Londres, ¿verdad? Fue designado por el gobierno de la época, después que vino el armisticio, en que se negoció, ¿verdad?, la paz post-abril del 65, a finales ya. ¿Convocó elecciones? No, entonces el gobierno provisional lo exilian y lo mandan, eso fue un exilio. Y fue, ¿verdad?, agregado agregado militar ante la embajada dominicana en Inglaterra, en Londres. Y bueno, él ahí desaparece, no se sabe más de Camaño, bueno, había muchísimas versiones. El asunto es que él, con el apoyo del gobierno cubano, una operación, Francisco Alberto Camaño Deñó, termina en Cuba. Y el gobierno de Camaño propicia su entrenamiento. Lo mismo que el entrenamiento de Cuba. Sí, el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba propicia su entrenamiento, se comienza a captar gente que viajó de aquí, cubanos, dominicanos que estaban allá, incluso aquí hay gente viva de ese proceso, que están ahí, incluso un literato que no es necesario mencionar ahora, Premio Nacional de Literatura, que participó de esa etapa, de ese proceso, y otros que fueron decenas, hasta que finalmente el último grupo que viene
que acompaña a Camaño. Ahora, ¿cuál es la parte no dicha, que no se ha planteado? ¿Por qué Camaño termina esperando tanto después de su desaparición? No sé si recuerdo ahora, en el 67. ¿Por qué tanto tiempo en Cuba y no terminaba de llegar? ¿Qué pasó ahí? Los participantes de ese proceso, bueno, ya murió Claudio, Hanley ya murió, creo que, bueno. Otros cayeron en combate. En fin, pero los que participaron en la previa, y la historia sugiere que eso no ocurrió antes, porque el gobierno cubano había cambiado lo que era el interés de su política internacional y entró, digamos, una suerte de contemporización con una serie de gobiernos y estados de la región. El foquismo, que promovió tanto Cuba, dejó de ser importante. El foquismo era el lanzamiento en determinados países de grupos de guerrilleros. Y entonces parece que Camaño se resistió a deponer las armas. Él decidió venir a toda costa. Le darían el apoyo mínimo y desembarcó aquí. Pero esa expedición no contó con todo el apoyo, porque ya la República tenía una relación no oficial, la República Dominicana, con Balaguer, con Cuba, y era una relación conveniente para Cuba. Parece que a Cuba no le interesaba mucho tener problemas con la administración de Balaguer en ese momento. Dirán, eso es una especulación, pero en algún momento esa fase de la historia se va a esclarecer. Sí. Camaño viene a sacrificarse. Digamos que lo dejaron solo en un sentido. El gobierno cubano, yo pienso que no le dio todo el apoyo, pero además lo que era aquí, digamos, su soporte más reconocido, que eran los comandos de la resistencia, dirigidos por Amaury Germán Aristi, cayó previamente, abatido, en el famoso enfrentamiento del 12 de enero. Del 1972. Una historia muy trágica, muy lamentable, y Camaño parece su grupo decidieron, bueno, Camaño no iba a aparecer que después de tanto tiempo desaparecido, una rueda de prensa, bueno, yo estoy aquí. No, él decidió venir, se sacrificó, murió como los héroes, luchando por lo que él creía y entregó su vida al pueblo dominicano, que tampoco respondieron. Imagínate, nadie esperaba a Camaño en esos tiempos. Sí, es así. Aunque, bueno, el gobierno desató una tremenda persecución, persiguió a Juan Bosch, persiguió a Peña Gómez, y los intentos incluso que hubo de apoyo con movilización y cosas los reprimieron terriblemente, duramente. Esa es la realidad. Pero hay una parte oscura. ¿Por qué Camaño vino con tan pocas personas? ¿Y por qué en ese momento? En total, creo que era el foco. Tremendo. Y se perdió Jaques. Sí. Cuando desembarcaron, y terminó aquí en la capital y hizo su historia, que por eso fue que se vino a confirmar Peña Jaques, que efectivamente, porque había dudas, y Camaño, hubo mucha confusión, y hubo inclusive un partido que llegó a negar que Camaño estuviera ahí, partido de izquierda. Hay muchas cosas ahí misteriosas que no están del todo claras. ¿Quién sabe un documental que va a poner a circular el autor de René Fortunato, que hizo abrir la trinchera del honor? Quien sabe revela algo nuevo acerca de la vida de Camaño, no de la parte de la Revolución Dominicana, donde comienza su heroicidad, sino de la Caracoles, que desembarcó en Caracoles, Azua, y de lo que ocurrió en Cuba. No sé si saldrá algo. Ahora, en el programa anterior, me llega a la mente ahora, Osvaldo, tú estabas planteando el asunto de que se han perdido los principios en estos movimientos políticos, los partidos que aspiran al poder, y precisamente acaba de decir que Camaño vino decidido a morir por lo que él creía. Sí, sus principios, sus ideas. Sus ideas. Ya eso se ha ido perdiendo, o se ha perdido, y qué mejor momento para recordar lo que República Dominicana ha tenido sus hombres que han decidido por dignidad defender sus sueños, sus ideales, tratar de alcanzar lo que son sus utopías. Y a veces, si tenían que dejar la vida en el camino, pues no vacilaban en hacerlo. Y Francisco Alberto Camaño Deñó fue uno de esos personajes. Vamos a la pausa, regresamos con más en Careo.
bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Yo creo, Osvaldo, que Haití va a seguir siendo noticia de analizar en todas estas semanas que vienen, porque es que Haití está en una situación terrible, terrible. Pero parece ser, por lo que sucedió esta semana, estoy haciendo un preámbulo antes de decir el hecho. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, estoy haciendo un preámbulo antes de decir el hecho, que la comunidad internacional comienza a enfocar, como hacen los muchachos acá con la cámara, a darle foco a esta situación. Y hubo una declaración interesante en medio de una reunión del CARICOM, en el que el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, anunció, eso fue el pasado jueves, que su gobierno invertirá 12.3 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria en Haití. Y viene lo otro. Y otros 10 millones para apoyar a la Oficina Internacional de Migración en la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Ellos están siempre como vinculando el tema de Haití con República Dominicana. Y hay otra frase muy interesante que él dijo: Haití en estos momentos necesita la ayuda de la comunidad internacional y de sus vecinos. Claro, todos los que estamos en el Caribe y que incluso los países que forman parte de CARICOM son vecinos de Haití. Lógico. Pero que uno, cuando dice vecinos de Haití, ya uno piensa que nos están diciendo que tenemos que dar más ayuda a esa nación por la que hemos dado tanto, más de lo que podemos. El hecho es que las bandas en Haití siguen haciendo de las suyas, siguen teniendo el control de una parte importante de ese territorio, y Estados Unidos, Canadá y Francia, que son los países que siempre hay como que acuñar esa relación entre ellos, son los que se focalizan mejor porque han sido países que históricamente han sacado la mejor proporción. Sí, pero de ellos ahora, nueva vez Francia le ha sacado los pies a Haití, ahora es Canadá que está jugando un papel. Y hay detalles. Mira, Justin Trudeau fue a esta, porque no fue así en el aire, que surgió esta contribución de Canadá, que además está puesto a disposición de Haití, de un avión de vigilancia y tiene un barco también en el mar, para tratar de darle seguimiento a las bandas. Sino que además el gobierno de Canadá ha hecho una donación de 22 millones de dólares a Haití, no sé si tú lo referiste. Sí. 10 millones para apoyar lo que tiene que ver con la Oficina de Migración para proteger, esto es un detalle interesante, a mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Se entiende obviamente que se trata de las personas que son de los ciudadanos de origen haitiano o haitianos que se encuentran en República Dominicana en condición ilegal, ¿verdad? Y que son deportados, ¿verdad?, dentro de las atribuciones del Estado Dominicano, y que llegan allá a veces a Haití en una situación difícil porque vienen a trabajar, lo cogen, lo detienen en circunstancias inesperadas y llegan sin nada. Entonces este programa, yo entiendo, porque habla de mujeres y niños en la frontera con República Dominicana, imagino que se trata de un programa dirigido a ayudar a esas personas. Lo otro es también para tratar de mejorar la condición humanitaria de los haitianos, ¿verdad? O la situación de los haitianos, muy precaria en medio de este desastre, ¿no? Entonces, digamos que será en alimentación y demás. Y también un programa de asistencia para mejorar las capacidades de la Policía Nacional, una suerte de SWAT policía, para enfrentar a las bandas. Ahora bien, yo te decía, ¿dónde se produce ese anuncio? Se produce en una reunión de los estados del CARICOM, es decir, de la Comunidad de Estados del Caribe. Una reunión que se celebró en Bahamas y cerca de Haití, ¿verdad?, que es parte del CARICOM, en la que nosotros no somos parte, los dominicanos. No ha habido manera de ingresar la República Dominicana al CARICOM. Son la mayoría de los estados de habla inglesa o francesa. Nosotros no entramos ahí. Entonces, siempre ha habido una cierta hostilidad del CARICOM hacia República Dominicana, y generalmente tienden a tomar sus actitudes y apoyos hacia Haití, pero siempre diferenciados de República Dominicana. Es una cosa bastante extraña. Ellos no nos ven como el Caribe o como el gran país del Caribe, qué sé yo,
del cual recelan, no tengo razones para decirlo, pero objetivamente es medible porque el CARICOM creo que surgió en la década de los 80 y no ha habido manera. República ha hecho todo lo posible por ingresar al CARICOM y no la dejan entrar. Entonces, cada vez que hay un problema en Haití o Haití tiene un problema con República Dominicana, sea de repatriación, sea en materia legal, sea cuando se estableció la ley, me parece 168 sobre naturalización. Claro, igual hizo el CARICOM, nos cayó arriba. Entonces, la República Dominicana, por más solidario que uno, personal y humanamente sea con los haitianos y Haití, no hay manera de ver que a nosotros nos hostilizan. Inclusive en algún momento la misma Cuba, la Cuba hispana, amiga de la República Dominicana, en la reunión de jefes de Estado del Caribe, también lo echaron una vaina ya, el discurso, yo no sé si fue de Raúl Castro, que el presidente Danilo Medina tuvo que empantalonarse y decirle un par de cosas también al gobierno cubano. En fin, pareciera como si República fuera la mala de la película frente a ti. Y no es así. Somos los que más la realidad apoyamos y nos solidarizamos con Haití. Y están ahí los datos. Más de 1 millón de haitianos, por mucho, en la República Dominicana, empleo, condiciones de vida, asistencia hospitalaria gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como dice todo el mundo, inevitablemente uno tiene también que decirlo, no podemos cargar con el pueblo haitiano entero. Nadie quiere un pedazo de eso, ¿verdad? ¿Tenemos que cargar nosotros entero con él? No, no nos parece que eso sea muy justo. Entonces, lo importante es que hay un país grande, con muchos recursos, rico, como Canadá, que le está prestando atención al problema haitiano, que han entrado en acción, es su compromiso con Estados Unidos, debe dar más. Por cierto, sabe que de paso decir que se ha abierto ahora Canadá a recibir a un volumen de los inmigrantes, los más de 25,000, bueno, mucho más, que llegaron a Nueva York y que los estados controlados por los republicanos se lo enviaron a la ciudad de Nueva York, al estado de Nueva York, a la ciudad sobre todo, y que los canadienses se están haciendo de la vista gorda y lo están dejando entrar por un paso de manera ilegal, allá en la frontera, en el norte, lo último del estado de Nueva York, por allá por la ciudad de Niágara, y están entrando por ahí. No pasan el Niágara en bicicleta, pasan muy cómodo porque hay una política de tolerancia de Canadá para aceptar haitianos, venezolanos, nicaragüenses, etcétera, etcétera, etcétera. Ese grupo, más quizá cualquier cantidad, no quiero decir un número, que llegó a Nueva York, enviado desde California, Texas, todos esos estados hostiles a la migración, que se lo mandaron y abrumaron a la ciudad de Nueva York. Y Nueva York lo soportó generosamente y ahora Canadá le está abriendo la puerta. También Canadá veo ahí que está facilitando la inmigración de ciudadanos de otros países, pero calificados, con profesiones calificadas, profesionales, que puedan ser útiles para su economía en otros planos, ¿verdad? Y que puedan impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el avance. Eso ocurre a veces. Los grandes países hacen ese tipo de cosas. Lo importante es, ya para terminar esta parte, que un país grande, poderoso, está preocupándose por Haití, y es Canadá, y eso es bueno. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos de retorno ya con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, una noticia positiva, yo sé que para todo el país, pero para los sureños es mucho más. La inauguración de la avenida de circunvalación de Asua. Oye, una obra bien necesitada por toda la región sur. Se habla de 9 provincias con más de 900,000 personas. Como es lógico, ¿verdad? Y en un país donde los políticos están tratando de hacer su trabajo, sea lo que están en el gobierno o los que están en la oposición, van a venir muchas cosas, muchos comentarios a favor, otros en contra, pero lo que yo quiero decir es que la carretera está inaugurada, Osvaldo, y está inaugurada para beneficio de toda esa región. Decía el presidente Luis Abinader
que encabezó ese acto, que esa carretera forma parte de todo un corredor que va a arrancar, bueno, arranca aquí en el peaje naturalmente de la ciudad de Santo Domingo, pero que va a pasar por la circunvalación de Baní, que está también en proceso de construcción. Si seguirá cuando usted llegue aquí a la entrada de Asua por la circunvalación de Asua, saldrá más abajo de los Ovillos para entonces enfilar hacia Barahona, si va hacia la zona sur-sur de nuestra región, y de ahí hacia Pedernales, con toda esa proyección que se está haciendo de un Pedernales turístico como una potencia que pueda competir con la zona del este o del Gran Norte, con Puerto Plata a la cabeza. Hay alegría en la región sur, una obra que costó 5.800 millones de pesos, a pesar de que solo tiene 13 kilómetros y un poquito, 13.5 dicen algunos, 13 kilómetros, vamos a redondearlo. Y entonces esto es un gran avance para la región sur. ¿Cómo salieron esos kilómetros ahorita? 378, creo, millones. Bueno, y si son 5.000 millones, son 13 kilómetros. Por ahí anda no serían como haga más de 500. Sigue. Entonces, era un sueño, como decía, de la región, y esto va a ayudar mucho a los transportistas, ¿verdad? Y a los productores, y a la gente que quiere conocer, a los turistas, a quienes les gustan las carreteras, para llegar más rápido a esa región que estaba necesitado de salir de esos entaponamientos que se dan en Baní, que se va a seguir todavía durante un año, creo que hacían una proyección. No, y están diciendo no, yo vi que hablaban de inaugurarla quizás este mismo año, por ahí por diciembre. Pero no los ingenieros contratistas parece como que vienen, pero en fin, tenemos esta de Asua, y entonces la de Asua ya, estamos hablando de en horas pico y en momentos de muchos viajeros, como los diciembre, la Semana Santa, los días festivos. Tú te podías estar ahí 20, 25 minutos entaponado en Asua, en una distancia tan corta. Es por fuera de 13 kilómetros, pero en Asua no hay más de 3 kilómetros lineales, si tú te calculas de la entrada a la salida. Pero algo que hay que celebrarlo, hay algunos detalles o algo como lo que daba el ministro de Obras Públicas, de que en 8 años, del gobierno de Danilo Medina, se había gastado el presupuesto completo en menos del 30% de la obra planificada. Es correcto ese dato. Él lo dijo así. Él lo dijo así, pero yo digo, pero ¿y entonces? No hay régimen de cosas. ¿Dónde estaban esos cuartos? Un mal, como quieres malo. Si es una mala planificación de lo que hicieron el proyecto, es malo porque no debieron gastar, planificar tan poco dinero, que nada más cubría un 30%, cuando era mucho más. ¿Qué fue que pasó? Bueno, mientras tanto, yo voy a celebrar que finalmente esta administración del presidente Abinader ha terminado la obra, ha construido como la circunvalación, que es no solamente un alivio para los que viajan, sino para los azuanos, que es verdad que esa ciudad está todo el día, o estaba, zozobrada, ¿no? Con tantos vehículos, porque Asua tenía la dificultad de que, lo mismo parecido a Baní, que además de la vía principal por donde se atraviesa, las alternas para salir del pueblo son muy difíciles, y el grueso de los vehículos tenían que atravesar por el centro. Es una obra de mucho valor, como tú dices, para los sureños en general, para la gente que viaja al sur, y especialmente para los azuanos también. Ellos se desahogan un poco. Ahora, yo quiero ver algunos detalles que tienen asociados a esa obra. El discurso, por ejemplo, de Abinader fue un discurso de pelea. ¿Sí? Tú sabes que las dos oposiciones, se puede decir así, los dos partidos más fuertes de la oposición le han estado señalando a este gobierno que no hace obras, que no inaugura. Y entonces le tiró un viaje ahí a esa gente y le dijo que le caigan atrás. Que él, ¿verdad? Que él está trabajando, que él sí está construyendo, y que los que tengan duda, que le cayeran atrás. Sí, porque es que Danilo le había dicho que este era un gobierno que además era un gobierno de mucho tijera. Pico y pala. Respondemos con hechos, dice el presidente Abinader. El que me quiera ver, que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas.
Pero el presidente probablemente no tenía que decir necesariamente eso. Parece que tenía esa espinita y la soltó ahí, entonces se convirtió obviamente, no solamente en una inauguración, sino, tampoco quiero decir en un acto político, pero sí en una actitud de pelea, de respuesta, y en consecuencia deviene, digamos, en una acción política. Además, ese señalamiento de lo que tú dijiste, de que en solo el movimiento, vamos a decirlo así, de tierra, lo que fuera, lo que se hiciera, equivalente al 30% del tramo de los 13 kilómetros, se gastara más, digamos, prácticamente lo presupuestado para la obra, es una cosa escandalosa. Y un ching más. Entonces, pero, sin embargo, no hay consecuencia, que es lo peor. Y en eso ahí pierde quizás fuerza, está bien, lo hicieron, pero ¿y ahora? Debe haber una determinada investigación, a ver qué pasó ahí, como tú dijiste. Si fue que encontraron un maco en el suelo, los suelos estaban muy húmedos, aunque yo sé que en la parte sur de Aso hay algún tramo que tienen unos suelos hay unos humedales por ahí, había que hacer una, pero como quiera, hay que explicarle al país, y sobre todo porque eso está en boca del presidente. No lo dice cualquier político por ahí. Una denuncia está diciendo que gastaron demasiado en poca cosa. Y eso es grave, tiene implicaciones. Entonces también es una suerte de que estamos entrando en una fase ya de acción política, que concuerda con un hecho que ocurrió esta semana, que está terminando ya, que fue la aprobación por el Congreso Nacional de la ley electoral. Ya ese no es un tema, yo creo que ha sido una cosa positiva, al margen de que no fuera la ley ideal, como dijo el presidente de la Junta, pero le da las herramientas, sobre todo para perseguir los delitos y crímenes electorales. Despeja también la ley aquella discusión si eran o no electrónicos el voto, aquella discusión que era más bien como un orgullo del PLD, pero con eso que pasó con las elecciones pasadas, ¿quién va a querer aquí una votación electrónica? Y lo mismo con el transfugismo. Es decir, si yo aspiro por un partido político, ¿verdad? Y resulta que por la razón que fuere me boicotean, no salgo porque me hicieron una cosa ahí, una jugarreta. A mí no me pueden impedir que yo me vaya por otra organización que me quiere llevar porque entiende que yo tengo una simpatía mayor y porque me engañaron. Entonces, eso no tenía que estar en la ley. Además, es una cuestión en definitiva que es de los partidos y no se puede establecer en una ley general de la nación un impedimento de esa naturaleza. Se convierte en un atentado contra el derecho del ciudadano a optar, a decidir lo que tiene que ver con su vida política o lo que fuere. Y está bien que un partido prohíba, ¿verdad? Un miembro que venga de otro. Aunque por decreto, si tú eres un tránsfuga, si tú te sales no hay que expulsarte, tú te fuiste. Te pueden decir lo que sea, pero tú has ejercido tu derecho, de modo que prohibir eso era una insensatez y eso aspiraba sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero quizás era una forma de oposición. Y ahora quizás también, Osvaldo, ya no están haciendo señas de la pausa, era algo quizás para salir al paso, al sangrado de diputados. Que le han dado duro, sí, se le han llevado más de 23 alcaldes, ya hablamos de eso la semana pasada. Porque el PRM ha sido demoledor. Están haciendo lo que ellos criticaron antes, que les robaban los alcaldes y los dirigentes desde el poder. Están haciendo lo mismo los PRMistas. Hay que decir la verdad y hay que decirlo todo. La ley no puede hacerse de acuerdo a tu conveniencia, como pasó con esa misma ley en el 2019, 2018, Osvaldo. La de partidos. Sí, porque entonces yo vi un acto en el que estaban celebrando que habían juramentado a dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PRM en el PLD. Es decir, eso. Entonces ellos están promoviendo el transfugismo. El transfugismo cuando me conviene, venga. Cuando no me conviene hay que condenarlo. Así no, hay que ser ecuánime en las cosas. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de Careo. Saludos amigos de Careo. Seguimos aquí con ustedes. Hay un tema que yo lo he querido traer hoy porque yo no veo en ningún periódico
ni en ninguna de las agencias internacionales, sobre todo las de Estados Unidos y quizás también las europeas, que hablen sobre un famoso artículo que ha sido objeto de comentarios en Rusia, en China, en algunos sectores de la sociedad norteamericana, pero nada de eso. En la prensa no se han hecho eco, y inclusive mereció un comentario del portavoz del Ministerio de Exteriores de China acerca de esta cuestión. Tiene que ver con la famosa explosión el año pasado de los gasoductos que van desde Rusia o iban hasta Alemania, a través de los cuales se le llegaba el gas que vendía a Rusia. Fueron explotados y bueno, nunca hubo una investigación que determinó que fue una obra premeditada, que no fue un accidente. Y él ahora revela, el famoso periodista estadounidense, no es ruso, no, periodista estadounidense, Seymour Hersh, en el que él es un periodista muy conocido porque además ganó el premio Pulitzer, no es un cualquiera, precisamente por denuncias más o menos importantes, como fue una famosa matanza de niños y mujeres, una barbaridad, de tropas norteamericanas en Vietnam. No es cualquier periodista que lo está diciendo. Entonces él revela que la destrucción de los dos gasoductos fue una obra premeditada, dirigida y organizada por el Estado norteamericano, por el gobierno de Biden. No se ha hablado de eso, tanto así que el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, el señor Wang Wenbin, dijo que los medios occidentales, los periódicos y medios occidentales han enmudecido y han caído en una suerte de afasia colectiva. Es decir, cuando tú pierdes tu capacidad de oír, de escuchar y de decir, de escuchar y decir y pensar respecto a esta cuestión, que no ha habido manera de que hablen de eso. Y ocurrió precisamente esa revelación justo cuando los Estados Unidos estaban muy empeñados en hablar de los globos chinos, sí, supuestamente espías. Fue una manera de distraer la atención acerca de una grave denuncia, como la que hizo este periodista, de que un Estado propició un acto terrorista en los mares internacionales contra un bien de otro Estado, y que el único propósito era impedir que Alemania siguiera recibiendo gas ruso, y sobre todo que Alemania por esa vía no evitara comprometerse o eludir las políticas de la OTAN. Entonces, una parte de lo que es todo el tinglado que se ha montado en este problema de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, entonces la cuestión es que este hombre revela con lujo de detalle, dice cómo se montó, cómo participaron, por ejemplo, marinos ingleses, todo lo que fue la operación de la Armada de los Estados Unidos, la participación del gobierno de Noruega, en fin, un atentado premeditado, que es un terrorismo internacional. Entonces, no es la primera vez. La guerra de Estados Unidos contra España en Cuba fue por la explosión del Maine, me parece, que fue de una embarcación que los Estados Unidos tenían en el muelle de La Habana, lo explotaron internas de adentro, e hicieron creer que fue España que lo había atacado para justificar su intervención en Cuba. No es raro este comportamiento de los Estados Unidos. No es raro, pero es doloroso que un país en busca de sus propios objetivos sea capaz de perjudicar a un aliado en Europa como es Alemania, que forma parte clave de lo que son las organizaciones que protegen y con las que cuenta Estados Unidos, para hacerle daño, no solamente ya a ese país, sino hacerle daño, que lo ulterior es conseguir dañar el mercado, los negocios de Rusia, que es la que suple de gas a todas esas naciones de Europa. Suplía. Bueno, sí, que suplía, pero ahora están comprando gas mucho más caro. Bueno, a Estados Unidos y a otros suplidores del mundo. Pero lastiman la economía fuertemente, no solamente de Rusia, sino también de Alemania, por eso está diciendo lo que eso ha implicado. Bueno, Osvaldo, se nos ha ido el tiempo. Yo que te quería hablar un poquito de ir a Pedernales en un crucero. Bueno, sí. Pero yo me quiero anotar en eso, porque ya Pedernales hay que ayudar a Pedernales. Ya hay líneas aéreas también que están volando ese ya $50. No, y es interesante. Tú tienes la data ahí que dice, ¿verdad?, que Pedernales fue incluida
ya en un crucero que arranca en La Romana, pasa por Pedernales y hace todo un recorrido por el Caribe de una empresa, una línea de turismo internacional de mucha importancia. Vamos a comenzar el programa del próximo sábado con este tema, se lo prometemos, porque es bueno, es bonito. Si no se te olvida, como se le ha olvidado, ¿verdad?, lo que pasó con el Nord Stream 1 y 2. Así es, mis amigas y mis amigos. Todo lo que hemos podido tratar hoy, o una parte importante de ello, será abordado el próximo sábado, cuando estaremos de nuevo en Careo. Osvaldo. Un placer siempre. Eso es recíproco. Nos vemos en la próxima ocasión. Pásenla bien.